Vaya que son preguntones, ¿eh? Mi memoria temporal anda mal, así que vamos a comenzar por el último y después ya me hacen recordar. A ver, las dos preguntas últimas las voy a fusionar. Miren, compañeras, compañeros, hace 20 años, más de 20 años que enseño, desde que tenía 16 años. Enseño en todo tipo de centros educativos, nacionales y particulares, desde colegios, primaria no, ¿eh? Admiro al profesor de primaria que tiene que pelear con el Chucky, pero siempre aquí en secundaria hasta universitario, ¿no? Y valoro esas preguntas, sé que vienen de una, en cierta forma, una pureza, unas ganas de entender la realidad, como si hubiera buenos y malos, ¿no?, dentro del desarrollo histórico, y eso es parte de las ganas de creer, las ganas de construir, las ganas de transformar. Sí hay buenos y malos, pero no es tan exacto el tema, ¿no? Me refiero a que no hay conceptos puros. Los conceptos son razones que emergen del análisis de la realidad, y la realidad siempre es rica y transformada. Se está transformando, está en movimiento, en dinámica. ¿A qué voy con esto? Miren, vamos a agarrar un poco, porque mi compañero ha hablado de gruesos términos, no vamos a rehuir de eso. Vamos a ver un poco de teoría, pues, marxista, ¿no?, que es interesante. Yo tal vez nunca rehuyo el decir que soy marxista, ¿no?, porque no tengo por qué hacerlo, pero no marxista porque nací en marzo, nací en agosto, sino porque desarrollo un poco las ideas de Carlos Marx y concurro a su llamado de unir a los proletarios del mundo para hacer la revolución. Entonces Marx y Engels, su compañero, y muchos clásicos desarrollaron esas teorías que a nosotros nos sirven como arma para interpretar el mundo. Una de las cosas importantes que dijo Engels una vez en un texto muy chiquito y que a nadie le gusta leer, porque también dentro de la izquierda, ojo y oído con lo que voy a decir, hay hegemonismos. ¿Cómo piensa la derecha? La derecha piensa: nosotros los que gobernamos el mundo somos los elegidos, los más bonitos, nuestras razas son las mejores, ¿no? Somos los más cultos, nuestra ropa, nuestra moda, nuestra música es la mejor, lo otro es, nuestra religión es la más bonita. Lo que hace el pueblo no es religión, es brujería, su música no es música sino folclore, su arte es artesanía, son feos además por añadidura, se visten mal, son guachapos, ridículos y ya. Entonces nosotros preferimos a la aristocracia, la oligarquía, la burguesía para mandar y el pueblo para trabajar, y como son tan primitivos y tan ignorantes, ¿para qué le vamos a mostrar al mundo? Mejor que se mantengan en la ignorancia, porque les puede causar sufrimiento conocer las bondades del mundo. Yo he escuchado decir eso, así que no estoy exagerando. Pero hay alguna izquierda que tiene esa idea. Hay una izquierda que piensa que solo los que salen en los medios de comunicación desde la izquierda son los que pueden hacer el cambio. Y los que no salimos en los medios de comunicación, por ejemplo, voy a hacer un comentario público, ¿no? Somos 7 precandidatos al interior del Frente Amplio. Todos trabajamos en unidad y construimos el Frente Amplio. Pero el diario 1 solo entrevistaba a 6, previo a las elecciones del día domingo. Adivinen a quién no han entrevistado. Tal vez seré feo, ¿no? Pero yo creo que es por postura. Porque nosotros somos de los 7 los únicos que han hablado de forjar socialismo. Nos han dicho que es maximalista, que no es táctico. No, yo creo que el socialismo hay que defenderlo. Es el momento de difundirlo y defenderlo. Si yo no hablara de socialismo hoy día aquí ante ustedes, estaría hablando de cualquier cosa y me perdería la oportunidad de hacer que ustedes vayan a seguir investigando lo que es el socialismo. Porque solo el socialismo va a permitir la verdadera transformación del país y el fin del modelo neoliberal, que es una forma de manifestación del capitalismo, que es el modelo, el sistema que nos oprime. Entonces Engels decía, cerrando paréntesis, que por supuesto me alegra mucho que entrevisten a los demás, ¿eh? El problema no está en los demás, el problema está en el medio de comunicación, pero entrevista a todos. Es un problema de los medios, pero hay medios de izquierda. Entonces, ¿cómo piensa nuestra izquierda? Ciertos sectores de izquierda, trasladando los patrones de hegemonía que tiene la derecha. Nosotros le llamamos la izquierda que la derecha necesita. Bueno, hay todos, hay mucha diversidad en la izquierda. Entonces, respondiéndoles, Engels dice algo: tenemos que saber identificar, dice Engels, las 3 formas de lucha que el capitalismo ha generado en la sociedad. Porque Engels y Marx
entienden que las luchas revolucionarias contra el capitalismo surgen de la entraña del capitalismo. El capitalismo es el creador del obrero como sujeto de transformación histórica, porque nace el obrero en el capitalismo. No es que es el capitalismo contra el socialismo, no, son un solo fenómeno en donde el socialismo emerge de la entraña del capitalismo para darle muerte. Entonces Engels dice que hay tres formas de lucha y yo creo que tiene razón. Hay la primera, que es la lucha teórica. ¿Cómo hacemos la lucha teórica? A través de investigar, estudiar. Por ejemplo, ahora venía leyendo este libro del profesor Carlos Parodi, 13, imagino que su hermano medía 14, pero bueno. Se llama Perú 1995-2012, cambios y continuidades. Ya lo terminé y he señalado unas cosas que son maravillosas. Miren aquí. Fíjense esto. El 28 de julio asumió Fujimori para su tercer periodo. Un día antes la oposición organizó la denominada Marcha de los Cuatro Suyos, una manifestación multitudinaria en contra de Fujimori. El resultado fueron 6 muertos durante las protestas. Uno lee eso y es verdad, pero es una verdad mentirosa. Pues. El resultado de la Marcha de los Cuatro Suyos fueron los 6 muertos o los mató Montesinos dinamitando el banco. ¿Recuerdan? Entonces no es el resultado de la protesta, pues. Entonces se miente en un libro de economía, descaradamente. Y hay varias mentiras, ¿sabes? Económicas, de cifras. Es como el CEPLAN. El CEPLAN fue el plan de desarrollo bicentenario que sacó el gobierno de Alan García, que ya no le ha tocado un pelo, ¿no? Y el CEPLAN sacó el plan bicentenario. Bueno, yo soy antipatiquito. Me puse a comprobar las ecuaciones y encontré errores matemáticos, gruesos. Eso es el trabajo teórico. Una parte del trabajo teórico. El trabajo teórico es sistematizar lo que hayas en contradicción y sustentar tesis. Entonces hay que hacer el trabajo teórico. No podemos ir donde Stiglitz, que nos ha invitado el compañero Jorge con toda corrección, a escucharlo y, qué bacán, ahora hacer más irnos a nuestra casa. No, Stiglitz va a venir con cifras, con datos, con teorías que nos van a servir como instrumento para desmontar el neoliberalismo. Y Stiglitz no es ningún revolucionario. Solo es un liberal que le asombra que haya países pobres que apliquen modelos de desarrollo para países ricos, que se siga esa relación perniciosa del capital subsidiario y de ser un país monoproductor primario exportador. Entonces, el trabajo teórico es importante. Marx, para escribir El Capital, él dijo que leyó 2000 libros, sin contar periódicos y revistas, para poder sistematizar su estudio del Capital. Y eran tan geniales Marx y Engels, que cuando a Engels le tocó publicar el segundo tomo, porque Marx se había muerto, Marx se murió durmiendo, leyendo. Engels lo encontró con un libro así, Marx había muerto leyendo, y se ha chambeando. Sueño morir como Marx, ¿no?